En una era de reyes poderosos e imperios en ascenso, cuando el destino de las naciones pendía de un hilo, surgió un hombre cuyas palabras resonarían a través de los siglos. Imagínate en las antiguas calles de Jerusalén, hace casi 2700 años atrás. El aire está cargado de tensión, y susurros de guerra e intrigas políticas llenan los mercados y los palacios. Los reinos de Israel y Judá, antes unidos bajo el glorioso reinado de David y Salomón, ahora están divididos, rivales y vulnerables. Al norte, el reino de Israel coquetea peligrosamente con la idolatría y alianzas extranjeras. Al sur, Judá lucha por mantener su identidad y fe en medio de un mar de influencias paganas. Pero ¿quién es ese hombre de mirada penetrante y palabras ardientes que camina por las calles de Jerusalén? Sus pies descalzos levantan polvo y su voz truena con mensajes que hacen temblar a los reyes en sus tronos. Este es Isaías, hijo de Amós, un nombre que significa Yahvé es salvación. Pero ¿qué tipo de salvación trae en tiempos tan turbulentos? A medida que las sombras del poderoso imperio asirio se extienden sobre la tierra, Isaías emerge como una figura enigmática y controvertida. ¿Profeta? ¿Consejero real? ¿Loco? Las opiniones divergen, pero una cosa es cierta. Sus acciones y palabras están a punto de moldear el curso de la historia. ¿Qué llevaría a un hombre respetable a andar desnudo y descalzo por las calles durante 3 años? ¿Qué visiones terribles o gloriosas ha presenciado que lo impulsan a desafiar a los reyes y a confortar a los desesperados? ¿Y cómo sus profecías, pronunciadas hace milenios, aún se cumplen hoy? Sigue viendo para descubrir cómo esta historia increíble se concluye. Y no te olvides de suscribirte al canal para ser el primero en recibir los próximos videos. Y sin más, vamos a la historia. En medio del tumulto político y espiritual que asolaba el reino de Judá, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia, Isaías, que vino al mundo en una época de incertidumbres y cambios. Pero ¿qué había de especial en este niño, hijo de Amós? El nombre Isaías no fue elegido por casualidad. En hebreo significa Yahvé es salvación. Era como si, desde la cuna, el destino de este joven estuviera entrelazado con una misión divina. Pero ¿cómo un simple nombre podría cargar tanto peso? Imagina al joven Isaías creciendo en las calles de Jerusalén, observando el ir y venir de los sacerdotes en el templo, escuchando los debates acalorados sobre política y religión. ¿Quién podría predecir que este chico común estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una nación? Fue en el año de la muerte del rey Usías, un momento de luto e incertidumbre para Judá, que algo extraordinario sucedió. Isaías, ahora un joven hombre, entró en el templo, tal vez buscando consuelo u orientación en tiempos turbulentos, pero ¿qué encontró allí desafió toda su comprensión de la realidad? Imagina la escena. El suelo del templo temblando, columnas de humo ascendiendo, y una visión tan gloriosa que haría caer de rodillas al más valiente de los hombres. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con seres celestiales clamando, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». ¿Qué harías ante tal visión? ¿Te asustarías o te maravillarías? Escríbelo aquí en los comentarios. Isaías, confrontado con la santidad divina, se sintió completamente inadecuado. «¡Ay de mí!», gritó. «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros». Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un serafín voló hasta Isaías con una brasa viva del altar. Con un toque en los labios del profeta declaró, «Tu iniquidad ha sido quitada, y tu pecado ha sido perdonado». Y entonces llegó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, aún temblando de la experiencia, respondió con palabras que resonarían por siempre. «Aquí estoy, envíame a mí». En ese momento, un hombre común se convirtió en un profeta. ¿Pero qué significaba este llamado? ¿Qué mensajes tendría que entregar Isaías? ¿Y cómo sus palabras, pronunciadas hace milenios, aún podrían ser relevantes para nosotros hoy? Así como Isaías fue llamado en un momento crucial, tú estás siendo convocado ahora. El mundo actual es tan peligroso como los tiempos de Isaías y necesitas armarte espiritualmente hoy.
En el comentario fijado encontrarás el enlace al Manual de Supervivencia Cristiana. Este no es solo un ebook, es tu armadura espiritual para los tiempos actuales, pero descárgalo ahora, porque el enlace no estará disponible por mucho tiempo. Continuemos explorando la poderosa historia de Isaías, pero no ignores este llamado divino para fortalecerte. Tu familia y tu fe dependen de ello. A medida que seguimos la historia de Isaías, desde su nacimiento hasta este momento crucial en el templo, somos recordados de que a veces los llamados más extraordinarios vienen en los momentos más inesperados. El joven que entró en el templo ese día salió transformado, listo para enfrentar a los reyes, desafiar a las naciones y proclamar un mensaje que trascendería el tiempo. El reinado de Usías, también conocido como Asarias, trajo una estabilidad largamente deseada para Judá. Su hijo Jotán continuó ese legado, manteniendo la nación en un camino de prosperidad. Pero Isaías no se dejaba engañar por la fachada del éxito. Sus primeros mensajes al pueblo eran como un toque de despertar. «Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra», clamaba, «porque el Señor ha hablado. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí». Imagina la reacción de las personas. En medio de la abundancia y la paz, aquí estaba un hombre hablando de rebelión y juicio. Muchos deben haber pensado, ¿de qué está hablando? Mira a nuestro alrededor, estamos prosperando. Isaías, sin embargo, veía más allá de la superficie. Él denunciaba la injusticia social que se escondía detrás de la prosperidad. «Sus manos están llenas de sangre», proclamaba a los líderes. «Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprender al opresor. Defiendan el derecho del huérfano, aboguen por la causa de la viuda». Pero no todos sus mensajes eran de advertencia. En medio de las reprensiones, Isaías ofrecía destellos de esperanza y promesas de un futuro glorioso. «Vengan, vamos a arreglar esto», decía el Señor a través de él. «Aunque sus pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve». A medida que los años pasaban, la voz de Isaías se volvía más fuerte y más urgente. Él veía algo que los otros no podían o no querían ver. ¿Qué preveía Isaías que los demás no podían ver? Cómo sus mensajes de advertencia y esperanza se balanceaban en tiempos de aparente paz. Y, más importante, cómo respondería el pueblo cuando la prosperidad comenzara a dar paso a la adversidad. El viento cambia, y con él, el destino de Judá. El rey Acaz asciende al trono, y con él, una era de oscuridad se aproxima. El joven rey Acaz, quizás deslumbrado por el poder o simplemente aterrorizado por las amenazas que se acumulan en las fronteras, comienza a tejer una red de alianzas peligrosas. Al norte, el reino de Israel se une a Siria, formando una coalición que amenaza con engullir a Judá. Y en el horizonte distante, la sombra del poderoso imperio asirio crece cada día. La tensión alcanza su clímax cuando Isaías desafía a Acaz a pedir una señal de Dios. Es un momento de quitar el aliento. Imagina la escena, el profeta con los ojos ardiendo de convicción enfrentando al rey vacilante. «Pide al Señor tu Dios una señal», insiste, ya sea en las profundidades o en las alturas. Pero Acaz, quizás por miedo o porque ya había tomado su decisión, se niega. «No pediré», dice, «no pondré al Señor a prueba». Es en este momento de crisis, con el destino de una nación pendiendo de un hilo, que Isaías pronuncia una de las profecías más importantes de toda la historia humana. Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. La Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Imagina el impacto de estas palabras. En medio de amenazas de guerra y destrucción, Isaías habla de un futuro distante, de una promesa que trasciende la crisis inmediata. ¿Pero qué significa esta profecía? ¿Cómo un bebé por nacer podría ser la respuesta a los problemas de Judá? Mientras Acaz se vuelve a alianzas terrenales, buscando la protección de Asiria, el mismo imperio que un día amenazará con destruir a Judá, Isaías continúa proclamando un mensaje de fe y esperanza. Él habla de un futuro rey, un descendiente de David, sobre quien reposará el Espíritu del Señor, quien gobernará con justicia y sabiduría. Imagina nuevamente la ciudad de Jerusalén en esa época, las personas ocupadas con sus vidas cotidianas,
De repente, un murmullo se extiende por la multitud y las miradas se vuelven hacia una figura que se aproxima. Es Isaías, el respetado profeta, pero algo está terriblemente mal. ¿Está desnudo? Sí, has oído bien. El hombre que antes enfrentó a los reyes y proclamó visiones celestiales, ahora camina por las calles, despojado de sus vestiduras, sus pies descalzos. ¿Puedes imaginar el shock que esa escena debe haber causado? Pero esto no fue un momento de locura o un lapso de juicio. Es un mensaje profético tan poderoso como perturbador. Durante 3 largos años, Isaías mantiene esta demostración impactante. ¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser el propósito de una acción tan extrema? La respuesta viene del propio Dios, quien ordena esta demostración como una señal y un presagio. Isaías explica: así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y presagio contra Egipto y Etiopía, así el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos a los prisioneros egipcios y a los exiliados etíopes, jóvenes y viejos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. De repente, la acción de Isaías adquiere un significado profundo y aterrorizante. Él no solo está llamando la atención, está escenificando el futuro. Piensa en el impacto de este mensaje. En una cultura donde la desnudez pública era profundamente vergonzosa, Isaías se convierte en un espectáculo diario, un recordatorio constante de la fragilidad de las naciones y la futilidad de confiar en poderes terrenales. Para aquellos en Judá que miraban a Egipto en busca de protección contra Asiria, el mensaje era claro y perturbador. Así es como terminarán si confían en estos aliados: desnudos, avergonzados, desprotegidos. Pero el mensaje va más allá. No es solo una advertencia política, sino un llamado al arrepentimiento y a la fe renovada. A través de esta acción drástica, Isaías está desnudando no solo su cuerpo, sino las ilusiones de su pueblo. Él está exponiendo la verdad cruda y sin tapujos sobre la condición espiritual de Judá. A medida que los años pasan y Isaías continúa su caminata solitaria y expuesta, la tensión crece. ¿Se cumplirán sus sombrías predicciones? Y más importante, ¿cómo responderá el pueblo de Judá a este dramático llamado al arrepentimiento? El reinado de Ezequías marca un punto de inflexión crucial en la historia de Judá. Imagínate Jerusalén, una ciudad en transformación. Los templos de ídolos, antes abarrotados, ahora están vacíos. El gran templo, descuidado durante años, vuelve a resonar con cánticos de adoración. Este es Ezequías, un rey decidido a traer a su pueblo de vuelta a los caminos de Dios. Pero no todos son flores. En el horizonte, una nube oscura se forma. El imperio asirio, la superpotencia de la época, tiene a Judá en su mira. Sennacherib, el rey asirio, no es hombre de medias medidas. Sus tropas avanzan como una plaga de langostas, devorando ciudad tras ciudad. En medio de este caos, una voz se levanta: Isaías. El profeta que antes clamaba en el desierto, ahora encuentra oídos atentos en la corte real. Sus palabras son como un faro en la tormenta. Confíen en Dios, no en alianzas humanas. La tensión alcanza su punto álgido cuando las murallas de Jerusalén son sitiadas. ¿Puedes imaginarlo? El miedo palpable en las calles, las familias apiñándose, las miradas ansiosas volcadas hacia el palacio. ¿Qué hará el rey? La crisis asiria llegó a su desenlace de manera espectacular, confirmando las profecías de Isaías y demostrando el poder de la fe en circunstancias aparentemente imposibles. Jerusalén estaba sitiada, con el ejército asirio acampado a su alrededor. La situación parecía desesperadora. El emisario Rabsaqué se había burlado públicamente de la fe de Judá, intentando minar la confianza del pueblo. Siguiendo el consejo de Isaías, el rey Ezequías se volvió a Dios en oración ferviente. Fue entonces que la profecía de Isaías se cumplió de forma dramática. El profeta había declarado que Dios defendería la ciudad y que el rey asirio no entraría en ella ni lanzaría una flecha siquiera contra sus muros. Durante la noche, algo extraordinario sucedió en el campamento asirio. Las escrituras relatan que el ángel del Señor hirió a 185,000 soldados. Al amanecer, lo que antes era un ejército formidable
se había convertido en un campo de cadáveres. Sennacherib, el poderoso rey asirio que había conquistado naciones enteras, se vio obligado a una retirada humillante. Él levantó el sitio y regresó a Nínive, donde más tarde fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su Dios. Este desenlace milagroso tuvo implicaciones profundas. Validó la palabra profética de Isaías, fortaleciendo su autoridad como portavoz de Dios. Reafirmó la soberanía de Yahweh sobre las naciones, mostrando su poder sobre incluso el imperio más fuerte de la época. Justificó la confianza de Ezequías en Dios en lugar de alianzas políticas o poder militar. Además, fortaleció la fe del pueblo de Judá, proporcionando una experiencia tangible del poder y la fidelidad de Dios. El evento estableció un precedente histórico que sería recordado por generaciones, sirviendo como un testimonio del cuidado providencial de Dios por su pueblo. Esta victoria extraordinaria no solo salvó a Jerusalén de la destrucción inmediata, sino que también moldeó profundamente la comprensión espiritual y la identidad nacional de Judá. La derrota milagrosa del ejército asirio quedó grabada en la memoria colectiva como un testimonio vivo del poder de la fe y la fidelidad divina. El cumplimiento dramático de la profecía de Isaías en este episodio solidificó su reputación como un verdadero profeta de Dios, dando peso adicional a sus otras profecías, incluyendo aquellas que se extendían a un futuro distante, más allá del horizonte inmediato de Judá. Este evento se convirtió en un hito en la historia de Israel, una prueba tangible del poder de la oración y la confianza en Dios ante las adversidades más desafiantes. A pesar de la atmósfera de miedo y opresión, Isaías permaneció como un faro de valentía y fe. Él continuó proclamando la palabra de Dios, denunciando la apostasía de Manasés y advirtiendo sobre las consecuencias de la rebelión. Su fidelidad inquebrantable le valió la oposición y la persecución, pero él se mantuvo firme en su llamado como mensajero de Dios. Se cree que fue durante este periodo turbulento que Isaías encontró su fin. Después de décadas de servicio fiel como profeta de Dios, la vida de Isaías llegó a un final trágico y violento. Aunque los detalles exactos de su muerte no están registrados en la Biblia, tradiciones antiguas nos brindan un relato perturbador de sus últimos momentos. En este ambiente hostil a la fe verdadera, Isaías, ya anciano, continuaba su ministerio profético. Él denunciaba valientemente las prácticas idólatras y las injusticias promovidas por Manasés, lo que inevitablemente lo colocó en conflicto directo con el rey. De acuerdo con antiguas tradiciones judías, preservadas en el Talmud y en textos apócrifos como la Ascensión de Isaías, el conflicto entre el profeta y el rey llegó a un punto crítico. Manasés, enfurecido con las denuncias de Isaías, ordenó su ejecución. El método de ejecución relatado por estas tradiciones es particularmente brutal. Isaías habría sido cerrado por la mitad con una sierra de madera. Algunos relatos afirman que el profeta, tratando de escapar de la persecución, se escondió dentro de un árbol hueco, pero fue descubierto y ejecutado junto con el árbol. Aunque no podemos confirmar con certeza histórica estos detalles, la tradición del martirio de Isaías es antigua y persistente. Algunos estudiosos incluso ven una posible referencia a este evento en Hebreos 11:37, que menciona mártires de la fe que fueron cerrados por la mitad. Si es verdadero, este final brutal marcaría el cierre de uno de los ministerios proféticos más largos e impactantes del Antiguo Testamento. Isaías habría servido como profeta por más de 60 años, atravesando los reinados de varios reyes y enfrentando algunos de los períodos más turbulentos de la historia de Judá. La muerte de Isaías, aunque trágica, sirve como un poderoso testimonio de su fe inquebrantable y su compromiso con el mensaje de Dios, incluso ante la persecución más severa. Su martirio se convirtió en un símbolo de la resistencia fiel contra la tiranía y la apostasía, inspirando generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. El legado de Isaías como profeta y mensajero de Dios, sin embargo, continuó resonando a través de las generaciones, inspirando fe y valentía incluso en tiempos de gran tribulación. En cuanto al rey Manasés,
A pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que él tuvo un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar. Allí se humilló ante Dios y luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indestructible en la historia del pueblo de Dios. Su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para con aquellos que se vuelven a Él sinceramente. A pesar de los innumerables asesinatos a creyentes y profetas, Isaías quedó reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió visiones poderosas del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y orientación para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judaico-cristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención resuenan aún hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. No obstante, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son las de mayor importancia para la fe judaico-cristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Antes de salir de este video, no olvides descargar el Manual de Supervivencia Cristiana. El enlace está en el comentario fijado antes de que se agote. Y si este video bendijo tu vida, no te olvides de darle like y suscribirte para más contenidos que fortalecerán tu fe. El próximo mensaje puede ser exactamente lo que tú o un ser querido necesitan escuchar. Que Dios te bendiga y te mantenga firme en la fe. Hasta el próximo video.